¿Qué tal? Buenos días, hermano. Muchísimas gracias por estar aquí en esta hermosa mañana del día jueves. Estamos iniciando con esta palabra que Dios tiene para nosotros. Estamos viendo en Marcos, capítulo 1, versículo, está como que, ahí está, versículo que es 22, 21 y 22, ¿ok? Pero antes de iniciar, quiero pedirte de favor si puedes compartir este video en los diferentes grupos y etiqueta a alguna persona para que podamos ser de bendición. Amén. Muchísimas gracias por acompañarme en esta preciosa mañana. Vamos a dar lectura. La palabra de Dios dice así: y entraron en Capernaum, y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hemos estado hablando precisamente de este tema, de cómo Jesús, cuando llegaba, empezaba a compartir, que era uno de los grandes ministerios de Jesús, la enseñanza, porque la gente no sabía, tenía unas malas ideas, malos entendimientos de la palabra, o tenía sus propias creencias. Pero Jesús venía y enseñaba. Así, de la misma manera, nosotros debemos de, los que tenemos ese llamado a enseñar, tenemos que no dejar de enseñar, no dejar de compartir la palabra de Dios, y también tenemos una gran responsabilidad de prepararnos. Amén. Pero también, por otro lado, las personas que se acercan a Jesús, es necesario que vengan con una actitud aprendible. A mí me ha tocado hablar con muchas personas que ya vinieron al camino de Dios y les cuesta mucho trabajo como que cambiar. O sea, es que así he sido toda la vida, y como que cuando viene una nueva enseñanza se resisten al cambio y no hay un crecimiento, no hay una madurez. Pero cuando nosotros venimos sensibles, con una actitud enseñable, las cosas que vamos aprendiendo las vamos poniendo por obra. Si es menester de nosotros como hijos de Dios siempre estar creciendo. Cuando nosotros creemos que ya lo sabemos todo, en ese momento, la verdad, entró un legalismo, cesó el crecimiento, la madurez, porque, o sea, ¿qué me pueden enseñar? A mí me ha tocado hablar con algunas personas que se sienten que lo saben todo. En una ocasión estábamos, recuerdo, en un retiro en Estados Unidos, y recuerdo que estábamos ahí enseñando. Yo era una persona joven o inmadura quizás espiritualmente, y recuerdo que estaba tratando de enseñar y de compartir la palabra, y sí, definitivamente había muchas cosas que yo no sabía, pero recuerdo que era un ministro, me dijo, no, es como diciendo, ustedes jóvenes, a mí que me van a enseñar. Y yo cuando me quedé, dije, qué soberbio. Y era una persona que, era un ministro, una persona que aprendía, o que debería de estar dispuesto a recibir. Pero, o sea, nosotros no dejamos de aprender. Hay personas que tienen mucho más conocimiento y aprendemos de ellos, pero también nosotros aprendemos de la gente nueva, de los niños, de los jóvenes, y no porque no sean maduros no significa que no nos pueden enseñar a nosotros nada. Amén. Así es que debemos de tener una actitud humilde para poder recibir la enseñanza de parte de Dios. Amén. Entonces, miramos aquí que Jesús enseñaba con poder y con autoridad, y la misma gente quedaba asombrada. De la misma manera, escucha bien esto, de la misma manera que Jesús enseñaba, es deber de nosotros ahora también compartir su palabra. Amén. Y quiero hablar de este pasaje. Está en Marcos capítulo 16. Marcos 16. Y fíjate, quiero leer, voy a leer desde el versículo 14, pero quiero hacer un énfasis en el versículo 17. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere
y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, nada les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjate lo que estaba pasando aquí. Jesús había muerto y había resucitado, y estaban los 11 discípulos como que no creían a estas personas que habían sido testigos, que habían ido a la tumba de Jesús y la habían encontrado vacía, y había algunos de ellos que no creían que Jesús había resucitado. Jesús viene y los reprende. Después les dice que deberían de ir a todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Entonces, era responsabilidad de estas personas que allí habían visto a Jesús, que habían recibido sus enseñanzas, que habían visto resucitar a Jesús, que ahora ellos tenían que ir a compartir el evangelio. Y yo, la verdad, le doy gracias a Dios porque estos hombres hicieron su trabajo. Pero después de que ellos murieron, esa palabra también fue para los que fueron seguidores de estos discípulos. Y ellos también hicieron su trabajo. Y también murieron y luego se levantaron otros discípulos. Y gloria a Dios porque se fue extendiendo el evangelio hasta que un día llegó a nuestras vidas y le reconocimos como Señor y Salvador. Pero también, ahora que nosotros somos nuevas criaturas, hemos aprendido de su palabra, ahora esta palabra es para nosotros. Y debemos de ir y compartir el evangelio a toda criatura. Es por eso que estamos utilizando estas redes sociales para poder alcanzar a los más posibles. Y es responsabilidad de todos. Unos hacemos una cosa, otros hacemos otra. Por eso les pido de favor que podamos compartirlo, que la subamos a diferentes plataformas para que podamos alcanzar a más posibles. Y fíjate la promesa que les da Jesús. Estas señales seguirán a los que creen, no solamente a los profetas, no solamente a los discípulos o a los apóstoles, solamente a los que creen. Si tú crees, estas señales te deben de seguir. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Está hablando de poder, de autoridad. Amén. Dice, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, nada les hará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Que ahora que Él iba a ascender al cielo, les dejó esa responsabilidad a ellos, y no solamente con palabras, sino con poder y con autoridad. Así, de la misma manera que Jesús enseñaba y las personas quedaban admiradas de su doctrina, de la misma manera nosotros, como hijos de Dios, tenemos que comenzar a predicar el evangelio apasionados, con poder, con autoridad, con señales, con prodigios, en liberaciones, en sanidades, en milagros, en cosas sobrenaturales, para que la gente que es incrédula pueda darse cuenta y pueda testificar de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y que Dios se sigue manifestando con poder y con autoridad. Que la gente se dé cuenta, hay algo sobrenatural en este evangelio. Hay algo diferente, no como otras personas. O sea, ¿qué era lo que estaba pasando? Estos oyentes miraban, comparaban. O sea, hemos venido muchas veces a la sinagoga y hemos escuchado a los líderes religiosos, a los saduceos, a los fariseos, a los maestros de la ley, y enseñan de una manera muy diferente a como Jesús está enseñando. Y de la misma manera nosotros debemos de llenarnos de poder y de autoridad y comenzar a predicar el evangelio, un evangelio con poder, un evangelio explosivo, que venga acompañados de milagros, de sanidades, de liberaciones. Eso es lo que Dios espera de nosotros, porque ahora nosotros somos portadores de la gloria de Dios, somos embajadores de Cristo aquí en la tierra,
Ya no está Cristo físicamente, pero está su Espíritu. Quizás no están los apóstoles, pero nosotros somos los discípulos, somos seguidores de Cristo. Y así como ellos compartían, nosotros también tenemos que asumir esa responsabilidad de predicar el Evangelio, de vivir el Evangelio. Y hay otro pasaje que quiero leer que está en Juan capítulo 14, versículo del 12 en adelante. Dice la palabra de Dios así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. O sea, muchas personas venían y miraban a Jesús y se admiraban. Y la verdad, la gente quedaba asombrada. Todo lo hace perfecto Jesús. No hay nada que no haga bien Dios. Y nosotros somos seguidores. Es más, la palabra cristianos viene que somos seguidores de Cristo, embajadores de Cristo, que hacemos las cosas que Cristo hacía, nosotros también. Quizás nos falta mucho camino por recorrer o muchas cosas que cambiar aún, pero debe de ser nuestra meta. Y fíjate lo que dice aquí: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. O sea, así como Jesús las hizo, tú y yo, que somos seguidores y creyentes de Jesús, las podemos hacer. Y no solo eso, fíjate la promesa que te da, dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres, al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Las cosas que Jesús hacía, nosotros también tenemos que hacerlas. Es un mandato. Viene con una connotación, no es de que si quieres, sino que tienes que hacerlas. Y eso nos lleva a tener una gran responsabilidad de prepararnos, de vivir por fe, de leer su palabra y de permitir que sea el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros ser muy sensibles y hacer, decir y movernos como el Espíritu quiere que nos movamos. Porque no solamente las cosas que Jesús hizo, sino que aún mayores. Porque ahora Jesús se fue al Padre. Porque yo voy al Padre y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. Amén. Así es que debemos de creer estas promesas. Son promesas de Jesús. Tú y yo tenemos ese poder y esa capacidad porque Cristo está en nosotros. No es nuestras fuerzas. Debemos de dejarlo bien en claro. No es en nuestra capacidad, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestro nombre. Es Dios a través de nosotros. Pero debemos de creer esta palabra. ¿Ok? Los que creen. Si tú crees, tú puedes hacer estas mismas cosas. Si tú crees, puedes hacer cosas aún mayores. Milagros, prodigios, sanidades, liberaciones. Predicar con poder, con autoridad. Menguar tú para que sea Cristo brillando, para que sea el Espíritu Santo ministrando a través de tu ser, a través de tus manos, de tus labios, de todo tu ser, para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por tus bellos comentarios. Espero que tengas un excelente y bendecido día y vamos a continuar con este tema, primeramente Dios, el día de mañana.